Hola, bienvenido a un video más del canal. A continuación vamos a estudiar la Guerra de los 30 años, que es el capítulo 30 del libro Historias del Cristianismo, tomo 2 de Justo González. Para empezar vamos a dar un vistazo general acerca de lo que vamos a estudiar y tenemos allí que este capítulo se divide en 5 secciones que vamos a ir estudiando progresivamente. Para empezar, vamos a estudiar la primera sección que es Se prepara la tormenta. ¿Qué había pasado en este momento? Maximiliano II dejó el trono y Rodolfo II tomó el trono que había dejado Maximiliano. Pero, ¿cuál era la diferencia entre estas dos personas? Rodolfo, a comparación de Maximiliano, era una persona blanda y que fácilmente era manipulable por los jesuitas, esa secta que se encargaba de dar muerte a todos los protestantes. Entonces, poco a poco, este mismo carácter, aunque era manipulable, también sirvió para que el protestantismo pueda fortalecerse. Pero, como mencionamos, la influencia jesuita hizo que en 1606 se obligara a todo el pueblo a ser católicos. En 1608, a raíz de ese decreto de que todos sean católicos mediante la Liga Católica, en 1608 se forma la Unión Evangélica para dar frente a esa Liga Católica. Dentro de estos representantes de la Unión Evangélica encontramos allí a Lector Palatino y Duque de Sajonia. Esto fue extraído de una lectura aparte de la lectura de Historia del Cristianismo. Avanzando allí también nosotros encontramos la defenestración de Praga y la guerra en Bohemia. ¿Qué había pasado? Pasaba que era una guerra de intereses porque en Bohemia, poco a poco la gente se convertía más al protestantismo y por otro lado el emperador Fernando II buscaba y trataba de que su gente no se convirtiera al protestantismo, sino que se quedara tal cual siendo católicos. Entonces, allí, justamente en este mismo lugar, los protestantes no se sentían escuchados y quisieron dar por fin a esto, por lo cual eligieron a una persona para que sea su emperador. Esta persona, hablamos de Federico V. ¿Qué había pasado con Federico V? Lo pusieron como rey en la defenestración de Praga, lo pusieron como rey a él, pero tenía una peculiaridad porque este emperador era el jefe de la Unión Evangélica, en otras palabras, apoyaba el protestantismo, entonces él fue colocado allí como un aliado estratégico para que el protestantismo pueda crecer. Y sin lugar a duda eso sucedió, pero Fernando II no se quedó contento con esto, sino que buscó aliados para poder derrotar a Federico V y lo logró destronarlo y él logró nuevamente ponerse al trono y logró acabar totalmente con la Unión Evangélica. En este tiempo entonces se prohibió la reforma y se mandó a ejecutar a muchos protestantes, disminuyendo su población al 80%. Esto nos dice que realmente esta población se había convertido al protestantismo. Entonces, ¿qué pasa? Los protestantes no se quedaron contentos con esto, sino que buscaron ayuda de los daneses y de los suecos. Es allí en donde entramos a esta sección ya. Entonces, ¿qué había pasado? A fines de 1625, entonces, ellos buscan reunir nuevamente y formar la Liga Protestante a fin de que saquen nuevamente a Fernando II del trono y Federico V quede establecido nuevamente como rey. Esto no sucedió, tristemente, pero de esta forma es como se había avanzado con los intereses y la intervención danesa y la intervención sueca. En 1617, Gustavo Adolfo entonces ingresa al trono. Allí usted puede también visualizar un poco más de información sobre quién era Gustavo Adolfo. Es interesante porque Gustavo Adolfo, a pesar de que el pueblo estaba desunido y ambos buscaban sus intereses, él logró juntarlos para que puedan ser unidos. Ahora, ¿recuerdan aquel gobernador sanguinario de Fernando II? Pues él murió y lo sucedió su hijo. ¿De quién hablamos? Hablamos de Fernando III. Fernando III entonces encabezó una cosa muy interesante porque la gente ya estaba cansada de peleas, estaba cansada de guerras, de sangre, de muertes, todo. Entonces, en el año de 1648 se firmó la paz de Westfalia. ¿Qué incluía esta paz? Pues incluía acuerdos sobre independencia y libertad religiosa, donde se respetaba los principios religiosos. Entonces, esto es brevemente
lo que trata el capítulo 30 de Historia del Cristianismo, la Guerra de los 30 años. Muchas gracias. Reacciona y comparte el video. Bendiciones.